Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo. Hace un par de años atrás, el Departamento de Policía de Hialeah llegó al programa y pidieron que yo los ayudara a reclutar oficiales nuevos. Ahí tuve la oportunidad de conocer al oficial Rafael Enrique Otano. Quizás te recuerdes el nombre porque lo has visto quizás en las noticias. Desafortunadamente, el oficial Otano actualmente fue encontrado culpable en un juicio en su contra, involucrando a un señor desamparado de Hialeah, que dice que fue secuestrado y que fue golpeado. El oficial Otano actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de 60 meses de prisión. También hay 5 años de libertad condicional una vez que salga de la cárcel. Pero su familia dice que él no hizo absolutamente nada de las cosas que la han acusado. Y por eso he invitado en el día de hoy a sus familiares, a su abogado también. Pero vamos a comenzar, yo diría, con mami, con la mamá de Rafael, Teresa Quiñones. Tere, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar todo lo que ha sucedido en el caso de mi hijo y así saber de que mi hijo es parte de mí y por eso estamos aquí, para esclarecer todo lo que ha pasado con Enriquito. ¿Cuántos años ha trabajado como policía tu hijo en Hialeah? Sí, iba a ser ya 7 años que él pertenecía a la policía de Hialeah. ¿Y nunca tuvo problemas disciplinarios ni nada por el estilo siendo policía de Hialeah? No, mi hijo siempre fue un policía correcto, una persona que se dedicó a defender su prójimo, a defender su sociedad y siempre le gustó ser policía desde pequeño. Yo lo traje de Cuba a los 8 años y él me pidió desde Cuba ser policía. Y entonces yo le dije, bueno, estás en el país de las oportunidades, sé policía, sé lo que tú quieres. Entró a la academia y Enriquito fue policía. Logró su sueño, que hoy ese sueño es truncado porque mi hijo ya no puede ser más policía. Tere, ¿tú no crees que tu hijo fue capaz de hacer las cosas de cual se lo acusan? No. Mi hijo es una persona, y los compañeros de trabajo lo pueden decir, es una persona intachable. Mi hijo tiene una humildad que no sé, tú trabajaste con él, pero bueno, fueron pocas horas, no sé cuánto tuviste, pero mi hijo, tú al mirarle la cara, tú sabes que Enriquito es incapaz de hacer algo. Sí, aparte, yo me pregunto que qué necesidad tenía mi hijo de secuestrar a una persona cuando mi hijo lo tenía todo. Mi hijo tenía su trabajo, que lo adoraba, lo ama hasta hoy en día. Mi hijo tiene su familia, mi hijo tiene un bebé, mi hijo tiene su casa. Y mi hijo sabía que si él secuestraba a alguien o hacía algo en su trabajo, iba a perder su trabajo y iba a estar preso. Hay algunas cosas del caso que yo no entiendo muy bien, porque tengo entendido que el señor desamparado es José Ortega Gutiérrez, correcto, es el señor, que él identificó en uno de los momentos, de los clips, y perdóname porque no he seguido completamente el caso dentro de todo lo que está pasando, pero las cosas, lo poco que he visto en televisión, hay un momento donde él, identificó al oficial Otano, a Rafael, pensando que era Rafael, pero no era él, era otro oficial. Vamos a hablar con el abogado del caso que también nos acompaña, Stefan López. Abogado, bienvenido. Porque si Rafael, le digo Enrique porque tocayo, cuando nos conocimos, él nos tratábamos de Enrique. Si Rafael es inocente, ¿por qué se encuentra en esta situación? Esto es bien fácil. Todo empieza, y le voy a empezar, la narrativa de llamar a ese señor desamparado desde el principio es una farsa. ¿El señor es desamparado o no? No es desamparado. No es homeless. Él lo admitió en la declaración, que él vivía en casa, que tú no tengas casa propia, pero si tú vives en una casa... Tienes techo, tienes casa. Tienes techo, tienes eso. Ese señor anda siempre con la ropa nueva,
que pegan los zapatos, la camisa, las gorras. Ese señor vende droga, es un vendedor de droga. Tiene un caso abierto por vender metanfetamina alante de una escuela. No obstante eso, 2 semanas antes de este incidente, el oficial Otano lo había arrestado por posesión de cocaína con la intención de vender cocaína también cerca de la escuela, que es una escuelita que se llama Little Children's Academy, que está ahí en la plaza, al frente de donde el señor vende droga. Entonces, ya desde el principio se dice que el señor es un desamparado, y eso es falso. Si usted va al downtown, va a haber mucha gente desamparada, que no se bañan todos los días, que no tienen donde comer, que viven abajo un puente. Nada de eso le pertenece a este señor. Entonces, aparte de eso, ese señor estaba cometiendo varios delitos el día del incidente. El oficial Otano responde como backup y como respaldo porque el dispatcher, la persona de comunicaciones que manda a los policías las llamadas, fue la que lo mandó. O sea, él no planeó tener ni contacto con ese señor ese día. Entonces, ¿cómo lo condenan? Falso. En este clima político que vivimos, que es propio acusar a policías de cualquier cosa para evitar la realidad de la sociedad, de los delincuentes, como este señor que tiene orden de deportación, pero como es cubano, no lo van a deportar nunca. Tiene 52 arrestos, 12 convicciones, desde intento de asesinato a vender droga. Es lo que se clasifica como career criminal. Correcto. O sea, un criminal de carrera. Correcto. No, un señor que debía haber estado tras la reja. Correcto. ¿Por qué este señor estaba en la calle? O sea, lo que está diciendo el abogado, el clima político que estamos viviendo. Sueltan a los criminales, no tenemos suficientes cárceles. Si este señor hubiera estado tras la reja, porque un señor que lo encuentren vendiendo droga en una zona escolar, eso es para que automáticamente esté 20 años tras la cárcel. Y para que sepan también, o sea, obviamente vender droga es ilegal, pero es elevado el cargo si lo haces a cierta cantidad de pies cerca de una escuela. Pero no están aplicando la ley como se debe. Correcto. No solo eso, tenemos más videos, que la policía nunca hizo nada del señor, no solo vendiendo droga, y esto salió en el show de Ninosca. En el show de Ninosca salió que el señor como alardea que él lleva años haciendo eso ahí y que él sabe dónde vienen los encubiertos, por dónde, y eso es en audio, es el audio de él, no es la voz mía, no es lo que digo yo. Como que burlándose del departamento de policía, de los oficiales. Y él sí, correcto. Entonces, ¿por qué? Para la pregunta que me hiciste, porque es bien importante saber esto. ¿Cómo condenan a Otano? Fácil. La Fiscalía de Miami manipuló el jurado. ¿Cómo así? ¿Cómo manipularon el jurado? Mintiéndole sobre lo que la ley exige. Ahora le explico. Por ejemplo, desde el principio, y esto lo puso el Herald, Chuck Raven, lo puso exactamente como lo dijo el fiscal. El fiscal lo primero que le dijo al jurado fue: yo no tengo que comprobar que Rafael Otano hizo nada, solo que estuvo ahí. Y eso es falso. Esa no es la ley. Una persona que esté presente en la escena de un crimen no comete ningún crimen. Y esa es la ley. Pero ya con eso empezaron. Después empezaron a decir que, porque primero dijeron que él nunca tuvo la autoridad. El que tenía la autoridad era Orfila. Por ende, él tiene la autoridad de llevarse a ese señor de la plaza. Ese señor tenía un traspaso de la plaza. Es más, está preso en estos momentos por el mismo traspaso que tenía en ese momento. El señor José Ortega Gutiérrez. Correcto. Está preso en estos momentos. En estos momentos. Por trespassing. Por el traspaso que estaba abierto en noviembre, un mes antes, que Orfila estuvo presente cuando le dijeron: usted no puede estar aquí. Tiene más de 40 traspasos de esa misma plaza. Lo han cogido vendiendo droga en esa misma plaza. Tiene orden de deportación y sigue cometiendo los delitos. Ese día estaba causando un disturbio en el negocio de una señora cubana de pura cepa cubana, de verdad, de las que viene a este país, la que vino a este país a tener una mejor vida y a crear su propio negocio, a pagar los impuestos y a no cometer delitos. Y ahí fue donde, eso fue en diciembre del 2022, cuando entonces llaman a la policía para sacar a Gutiérrez de ahí. Correcto. Ahí llegan los dos oficiales, Correcto. Otano de backup,
Otano llega tercero. Tercero, era el tercer oficial ahí. Correcto. Ok. Pero el señor ya estaba esposado cuando llega Otano. Ok. Ya estaba esposado y ya lo estaban caminando. estaba en el carro. El oficial Jeffrey Abascal, el oficial Lorenzo Orfila ya lo habían esposado. Tenían razón para esposarlo. Una, estaba traspasando, pues ya tenía orden de traspaso. Y lo sabemos porque está arrestado y la orden de traspaso está anotada en el nuevo arresto. Dos, el señor estaba tomando como siempre hace, y lo tenemos miles de videos, él toma afuera de un negocio que vende alcohol, que es ilegal. Y Open otro container, cargo, es otro cargo más. estaba cometiendo el delito de un disturbio y intoxicado públicamente. Y el cuarto fue que el señor no podía estar en la plaza. Entonces el oficial Orfila lo detiene. El error que cometió ese pobre muchacho de 22 años fue escuchar la labia de ese señor que le dijo, suéltame. Y el tipo y el oficial tomó la iniciativa de hacerlo. Que por supuesto la ley permite que un oficial arreste a una persona y después no lo quiera arrestar. El oficial entonces decidió unarrest him, como que decidió no arrestarlo. Correcto. Lo detuvo, investigó y decidió no llevárselo. Pero se lo llevó de la plaza. Tú no puedes estar aquí. Lo llevó a otro lugar. Ese es el error que cometió el oficial. Correcto. Ese fue el error. Porque si lo lleva a la cárcel, no hay ningún problema. Pero ¿En qué momentos que alega el señor dice que fue golpeado? Bueno, el señor dice que fue golpeado por 3 policías. Entonces, un rubio alto y 2 gorditos bajitos. Esa fue la descripción que él dio. Pasa una hora después de que lo dejan a él en el sector 6, van del sector 4 al sector 6 de Hialeah, que es donde está Coabella, todas esas nuevas comunidades. El señor pasa una hora, el señor después aparece golpeado. Hay cámaras que nunca cogieron, videos. La FPL después dijeron, no, que no existían las cámaras. Eso es mentira. Usted piensa que la FPL, que tiene una planta y tiene cámaras por toda la parte de afuera, las cámaras no estaban funcionando. Eso es increíble. ¿Tú crees que desaparecieron estos videos? Absolutamente. ¿Y por qué lo desaparecieron? ¿Quién? ¿A manos de quién? La policía de Hialeah. ¿Tú crees que esto es algún inside job de dentro del departamento? 100%. El señor nunca quiso, aparte de todo eso que podemos decir de Ortega Gutiérrez, la realidad es que ese señor nunca quiso proceder en este caso. Aparte, ese señor de verdad no sabía quién fue el que le pegó. Porque en todo momento dijo que era un rubio alto, que Otano no es rubio ni alto, ni Orfila tampoco, que eran 2 chiquitos, bajitos, gorditos, que ninguno de los dos, Orfila y Otano, miden 6'1" y 6 pies. Son altos y esbeltos. Pero no obstante eso, cuando le preguntan, ¿usted sabe si el que le pegó o uno de los que le pegó lo habían arrestado antes? Él dice no. Ya con eso exonera a Otano. Porque Otano sí lo había arrestado anteriormente. 2 semanas antes. Lo que estás diciendo básicamente es que esto no es una persona en cual se puede confiar. No se puede confiar en su palabra. No se puede confiar en su palabra. Y entonces en la corte, en medio del juicio, él identifica a Orfila y dice que Orfila es Otano. El día siguiente, bajo examinación, dice que Abascal es Otano. Toda esta información salió frente al jurado. Salió frente al jurado. Y el jurado todavía encontró a Otano culpable. Porque el fiscal le decía al jurado, bueno, él tenía la autoridad, pero la perdió. Al no llevarlo a la cárcel, perdió la autoridad. Y eso es incorrecto, eso no es la ley. Es más, en 150 años de presidente de la Florida, ningún oficial ha sido condenado de secuestro. El único que condenaron por un secuestro o un tipo de secuestro que se llamaba encarcelamiento falso fue el sargento Germán Bosque de Opa-locka. Y la Corte de Apelación del Tercer Distrito dijo que un policía, si tiene razón para arrestar, nunca puede cometer el delito de encarcelamiento falso. Abogado, quiero regresar a tu punto donde estás insinuando que la policía de Hialeah tuvo algo que ver con esto. Primero y antes que todo, quiero que sepas que yo le pedí al jefe de la policía, George Fuentes, que estuviese presente. Él me dijo que no puede hablar acerca del caso porque todavía hay unos casos todavía abiertos y pendientes y que el departamento no puede hablar. Si esto es cierto, ¿qué interés tiene el departamento de policía de Hialeah de hacerle algo semejante a uno de sus oficiales? Evitar que ese señor le metiera una demanda. Eso es fácil. Ellos no hicieron ni investigaron la escena del crimen.
Ellos no le tomaron ADN a estos oficiales hasta 3 o 4 días después, no les revisaron sus casos. Pero lo más importante que todo, tuvieron al señor, al oficial Otano, 9 horas en la estación y jamás le preguntaron, dime qué fue lo que pasó. Entonces, al delincuente que dio 17 versiones diferentes de lo que pasó, inclusive admitió, es más, el delincuente, señor Ortega Gutiérrez, jamás dijo que ellos me secuestraron. Él dijo, me arrestaron y después me dieron una golpiza. Ya el señor Otano ha sido exonerado de la golpiza. El jurado encontró que él no le dio la golpiza ni que ayudó a nadie. Eso salió en la corte. Eso salió en la corte. Otano nunca le propuso ningún tipo de golpe a este señor. Correcto. Entonces, lo más absurdo es que Otano nunca estuvo presente cuando ya estaba arrestado. Nunca dio la orden que lo arrestaran. Nunca lo puso en su carro. Nunca le puso una mano encima y es culpable de secuestro. Esa es la cosa más absurda y más ilógica en este mundo. ¿Qué opciones tiene Rafael Enrique Otano en estos momentos? Bueno, la Corte de Apelación, hubieron muchos errores en el caso, pero la Corte de Apelación nada más que va a mirar el punto número 1, que es la insuficiencia de la evidencia. Porque Orfila tenía razón para arrestar al señor, no importa si tuvieron motivaciones de hacerle daño, eso es lo que la ley exige. La autoridad legal no se puede perder. Un oficial puede exceder su autoridad solamente si comete un crimen basado en la de eso. Es, por ejemplo, la persona que mata a una persona y la policía tiene razón para creer que esa persona mató a una persona porque la policía le dé una golpiza a esa persona. El policía no pierde la autoridad de que esa persona cometió el delito, sino que el policía puede ser cargado y eso fue la manipulación que le hicieron al jurado. Estoy curioso. Basado en los precedentes y lo que dice la ley, si esto va a una apelación y encuentran que no sucedió esto y que la decisión del jurado fue equivocada, ¿existe la posibilidad de que Rafael Otano regrese a su puesto como policía? Sí. Sí. Que sea exonerado. En la Corte de Apelación, si lo exonera, que yo pienso, basado en el precedente, que lo va a exonerar, y para que sepan algo, esto es una cosa de la jueza, no del jurado. El jurado no puede determinar la ley, el jurado solo puede determinar los hechos. Y la cuestión que si Orfila y Otano tenían la autoridad legal para arrestar a ese señor, es una cuestión legal que solo la jueza podía haber determinado. Por eso que la Corte de Apelación va a mirar eso y si ellos determinan que tenían la autoridad, se acaba el caso y ellos ordenan que la Corte inferior, que es la corte donde la jueza sentenció a Otano, tenga que entrar una sentencia absolutoria. ¿Esto sería para qué fecha? Bueno, pues hasta ahora no han producido los transcriptos. Hemos estado tratando, desde noviembre no han producido los transcriptos. Cada vez mandan una extensión. Cuando tengamos los transcriptos podemos presentar los breves legales a la Corte de Apelación. ¿Esto puede demorar aproximadamente cuánto tú crees? Esto, 1 año y medio, 2. Eso es lo malo de eso. Yo he tenido un caso anterior en Broward County que el muchacho lo sentenciaron en los mismos argumentos que estoy presentando aquí, pero era otro tipo de cargo, era de intento de asesinato. La Corte de Apelación lo absolvió, entró una sentencia absolutoria, pero él se pasó 2 años preso. Le tocaron en la puerta a las 3 de la mañana, le dijeron, aquí está $50, ha sido exonerado, aquí tienes el pasaje de la guagua de Rayfair, de la prisión Rayfair ahí arriba, y ya. Yo te voy a decir algo, no para entrar en tanto detalle, pero se lo había contado a Terry. Para aquellos que me conocen personalmente saben que yo también pasé por una experiencia muy fea antes de comenzar en la radio, cuando estaba trabajando como policía, un incidente muy crítico. Y el abogado del PBA en ese entonces, que es el Police Benevolent Association, que me representaba, me dijo, yo tuve que disparar mi arma. Me dijo, entra ahí y di que tú disparaste by mistake, que fue un error tuyo. Yo estaba tratando de proteger mi vida. Yo pensé que mi vida estaba en peligro, por eso disparé. Sí, pero el caso está complicado. Y mira, si tú dices que fue un error tuyo, yo te hago el papeleo, yo hablo con el State Attorney's Office, esto se arregla y tú regresas a trabajar al día siguiente. Yo dije, caramba, pero si yo hice todo lo que yo tenía que haber hecho, by the book, basado en mi entrenamiento, yo verdaderamente temí por mi vida en ese momento. Y el abogado me está diciendo a mí que yo tengo que decir mentira. Ahí es donde yo me cuestioné, ¿estoy yo en la carrera correcta? Y da mucha lástima porque al igual que Rafael Enrique,
Yo desde niño lo que soñaba era siempre ser policía. Y era Police Explorer y Dispatcher y de ahí policía. Y hasta cuando hasta por accidente tropecé con esta maravillosa carrera y esta profesión que se llama radio. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. Y siempre me he mantenido como policía reservista porque entiendo lo difícil que es el trabajo de los oficiales. Los retos que tienen, especialmente en estos tiempos. Lo mismo que estamos hablando aquí, donde la gente ve la policía como el enemigo. La policía no es el enemigo. Pero es muy frustrante para muchos oficiales donde están bajo un escrutinio constante, bajo una lupa constante y quieren que sean perfectos. Y ningún ser humano es perfecto. Papi. No, yo lo que estoy escuchando aquí que se dejaron llevar en este caso por la palabra de un delincuente convicto y la palabra de este señor en contra de un policía que está haciendo su trabajo. Pero también lo que escuché de parte del abogado López es muy curioso porque ya, por lo que usted acaba de decir, no hay ningún tipo de evidencia y hasta posiblemente se comprobó que el oficial Otano no estaba presente, pero sí hay evidencia de que este señor fue golpeado. Fue golpeado por unos policías y es debido a esto que la policía, en este caso de Hialeah, ha borrado muchos de esos videos que usted estaba contando. O sea, hay evidencia de que este señor fue golpeado y que sabemos que fue golpeado por un grupo de policía donde no estaba presente Otano. ¿Ese es el caso? Sí, señor. Eso es bien serio lo que estamos hablando aquí. Y lo que le digo es una cosa. Aquavela tiene millones de cámaras. Es una comunidad nueva que tiene cámaras, mucha seguridad. Casualmente no existe video de cómo ese señor entró a Aquavela. Eso es una. Entonces, donde ese señor dice que le dieron la golpiza, que nunca comprobaron que ahí fue donde le dieron la golpiza porque no tienen ADN, no tienen ningún tipo de cosa que lo identifique en ese lugar. Antes de pasar a llegar a ese punto, tienes que pasar por la FPL. Entonces, si hubieran tenido esas cámaras, hubieran exonerado a Otano. Pero como querían llegar a su propósito, ¿por qué? Le digo fácil. Ellos se asustaron, ellos dijeron, este señor si dice que fuimos los Hialeah, los últimos que tuvieron contacto con ese señor fueron estos, vamos a echarle muerto a ellos. Y eso no es así no funciona la ley. Exacto. Lo que te quería decir... Y hay una demanda, de parte de este señor en contra de la policía de Hialeah, pues, ¿correcto? Mandó una carta, un abogado, pero lo que alega en la carta es negligencia. O sea, no que le dieron una golpiza. ¿Por qué? Porque sí, muchas cosas aquí que no... Si es negligencia, entonces ¿qué fue un accidente? Es una cosa que... Una negligencia es un accidente. Claro. Si un policía te choca por atrás con un carro, eso es negligencia. Tú puedes meterle una demanda por negligencia. Pero entonces hay muchas inconsistencias. Pero lo más importante es que ese señor nunca dijo que Otano le hizo nada. Nada. Es más, él nunca dijo, él no lo describió. Y en el juicio, lo peor de todo es que ese señor no se podía identificar ni él mismo en un video. Entonces, si él no se sabe reconocer en un video quién es él, ¿cómo tú vas a decir que ese señor tiene algún tipo de credibilidad? Vamos a confiar en la palabra de un señor drogadicto que posiblemente estaba bajo los efectos ese día de una droga cuando estaba haciendo un escándalo que tuvieron que llamar a la policía. Lo más probable. Él admitió que estaba borracho ese día. Borracho y otras cosas más, seguramente. Correcto. Y la otra cosa es que no solo admitió que estaba borracho ese día y que toma todos los días 2 botellas de vodka y no sé qué cosa, sino que el señor dijo también que los policías lo habían robado. Y eso es otra cosa que ocultó Hialeah. El hombre dijo, me robaron la cartera, me robaron esto, me robaron todo. Y a la hora de que pasó el incidente, él se fue del hospital. Él no quiso ir al hospital. ¿Qué tenemos video? Que él entra a la gasolinera, saca la cartera con dinero. A comprar cerveza. Con la cartera que supuestamente le robaron los oficiales de Hialeah. Y el policía que escribió el reporte omitió eso del reporte. Que el señor había dicho. Él puso de todo menos que el señor había dicho eso. ¿Por qué? Porque sabían que era una mentira.
fulminante, que dijo una mentira que se podía comprobar. No, Bueno. al parecer suena como que también alguien, por los intereses que sean, le han puesto palabras en la boca a este señor, vas a decir esto y esto Exactamente. al señor delincuente este. Sí, Vamos a... él en el juicio, él a veces se veía como que él no podía decir lo que le preguntaban y él siempre estaba atento al fiscal. Aparte, el jurado debe saber, porque bueno, nosotros fuimos por 9 días allí a la corte. Él testificó que en el mes de diciembre se había fajado 12 veces. Y él, En un mes. en un mes. Y el abogado le dijo que por qué. Y él le dijo que porque él había sido boxeador en Cuba. Pero lo más bonito del caso es que él alega que él ganó 6 veces y perdió 6 veces. En esa fajacera de diciembre. Él lo alegó. Ahora yo me pregunto, mi hijo no lo vio porque ya estaba dentro del carro. Puede haber sido, no sé, de que ya él se había fajado y tenía los golpes, porque Enriquito no lo vio. Las muchachas de los 3 conejitos dijeron en sus declaraciones que él ya tenía rasguños en la piel y que tenía la cara como un poco hinchada. Los 3 conejitos del restaurante. El restaurante donde él causó el disturbio. Right. La otra cosa que, para que no haya ninguna duda, y es el punto que dice tu papá, señor, es que sí lo preparó la fiscalía. Y te voy a decir por qué. En la declaración, el señor dice que él nada más que lo habían arrestado 3 veces en su vida. Y esa fue la pregunta que le hizo el fiscal. Y en el juicio, después de estar preparándose con el fiscal, entra y cuando le preguntaron ¿cuántas veces usted ha sido condenado? 12 veces. Lo dijo exacto las 12 veces que había sido condenado. Entonces Alguien sí lo prepararon. Pero lo no está es, preparando. pero también igual que alguien se está defendiendo, los abogados los preparan, ¿no? Y la fiscalía en este caso prepara a su testigo, su víctima sería Correcto. en este caso. Correcto, ¿no? pero el señor ya le había dicho al fiscal en la declaración jurada y él le decía, ¿tú estás seguro? Y él le decía, sí, a mí nada más que me han arrestado 3 veces. Pero como teníamos los expedientes de él y todo eso, los archivos, no podía mentir en la corte. Pero entonces la otra cosa que él hace en el juicio es que él entra al juicio y dice, él fue el que me pegó. ¿Apuntando a quién? A Otano. Y entonces, cuando le preguntan, ok, enséñame a Otano en el video. Entonces, cuando empieza a decir que Otano es Orfila. Abascal. Y Abascal Es el otro Abascal. O sea, suena como que alguien le dijo, cuando entre vas a decir, de la correcto. camisa negra, ese es el que tiene que señalar. Algo así lo prepararon. ¿Esa es tu teoría? No, eso yo lo sé, porque cuando ellos hicieron un photo line-up, el photo line-up lo tumbamos, porque aparte que el oficial que condujo el photo line-up admitió que él mintió bajo juramento en ese photo line-up, tenía la mano, el dedo por encima de Orfila y de Otano. O sea, él estaba aguantando en el six-pack. Para no equivocarse. Para que no se equivocara ese señor. Y ese señor dijo, no, yo no quiero ver fotos, yo no quiero ver nada. Y de momento se apaga la cámara, se prende la cámara y dice, es ese. Y cuando dice que it was thrown out, o sea que no fue permisible el photo lineup. Correcto. Entonces, debido a ese tecnicismo. Correcto. Eso es uno. Que lo hace inválido. Correcto. Entonces, la única manera que él podía identificar a Otano es que fuera y dijera eso. Y eso, obviamente, el fiscal le dijo que lo hiciera. Vamos a conocer a Damaris Aguilera, que está aquí con nosotros, que es la esposa de Rafael Enrique. Hola. Felicidades por la niña, ¿verdad? Por el niño. El niño, I'm sorry. Felicidades por el niño que nació. Y eso fue semanas antes de que Rafael fuese condenado. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarnos a tu programa. El niño tiene 2 años. 2 añitos tiene. Sí. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Cómo ha sido este proceso para ti personalmente? Pues muy duro, la verdad. Muy duro porque estamos comprobando de que él es inocente y que se ha hecho pues una maldad contra él. Con respecto a lo que estaban hablando del juicio, que quería decir, pero para no interrumpirte, igual que el supuesto homeless, José Ortega, él tenía 30 años.
Sí, de condena de condena. y se lo rebajaron a 9 días de prisión. Ujú. ¿En qué caso fue ese? En uno de los tantos. En el de Otano. En el de Otano. En el caso que él tenía 2 casos pendientes, una por vender fentanilo, que es la que está matando a todo el mundo en el noreste de los Estados Unidos, y el de Otano, que era posesión con intención. Él estaba... Fue en el caso anterior, cuando Correcto. Otano lo conoce, o lo arresta por primera vez. Correcto. ¿Que fue en qué año? Fue ¿El mismo año? 2 semanas antes del Ok. incidente esto. Entonces tenía 2 casos, estaba expuesto a 30 años y la Fiscalía de Miami le dio 9 días tiempo cumplido. Eso da mucho que pensar. Ujú. ¿Qué pasa por tu mente cuando sabes que Rafael es una persona que esto ha sido su vida, ser policía, y que ahora se encuentra en esta situación y las acusaciones, y me imagino que son muchos pensamientos, ¿no?, que pasan por tu cabeza? Sí, porque desde que yo lo conozco, su sueño siempre ha sido policía. Él amaba su trabajo. Él le encantaba estar trabajando. Y entonces al enterarnos de la noticia, pues la verdad que fue muy duro porque él no es creíble. No es creíble. Silmel Valdés, tú eres cuñado. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Tú cómo ves todo este proceso y todo lo que está sucediendo? A ver, Enrique, bueno, buenos días. Aparte, muchas gracias por habernos invitado al podcast con su papá. Con el viejo. De cariño le decimos bien. Bueno, de cariño. Yo solamente, llevo en la familia, voy para 4 años de conocer a Enrique. Es una persona que prácticamente es como el líder de la familia. A mí, que llevo tan poco tiempo con la familia, me ha chocado mucho. No sé cómo... Hay muchas cosas que yo he estudiado el caso. Yo estuve yendo a la corte con mi esposa todos los días. Hay varias cosas que la policía de Hialeah ha escondido. Como hay 3 policías. Vamos a hablar, yo voy directo al grano, disculpa, Enrique. No, sin problema. Hay 3 policías, ¿verdad? Está Jeffrey Abascal, está Lorenzo y está Otano. Hay algo que no están mirando. Jeffrey Abascal le quita la cartera. Eso salió bajo juramento en la corte. Le quita la cartera al viejo, al supuesto Desamparado, que tiene casa. Pero bueno, el carro de él no tenía IBS. Eso es una, ¿verdad? El carro de los Jeffrey Abascal no tenía IBS. Él cometió las mismas cosas. Y una cosa que te voy a hacer una pregunta, ya que debes saber de ley, si yo bajo juramento digo una mentira y digo yo sospecho o sospeché de que esos 2 policías iban a hacer algo, ¿no crees que sea cómplice? Jeffrey Abascal. No entendí la pregunta, pero Okay. si él sospechaba. Ok, él dijo Bajo juramento de que Lorenzo Fila y Rafael Otano iban a hacer algo. Está sospechoso eso. Eso sospecho. O sea, yo llevo 23 años en este país, yo creo que se hace cómplice. Yo creo, siendo una jueza o un juez de jurado, yo paro y digo, usted es cómplice. Porque si usted sospecha algo, Es porque sabe algo. tiene que comunicarlo. No, y si ¿verdad? sospecha algo es porque tienes alguna información. Y él dio varias declaraciones. Y él nunca dijo eso. Y entonces, sin que le preguntaran en la corte, el fiscal le dice, entonces, cuando tú estabas saliendo del sector, y él dice, yo sospechaba algo ya. Entonces, eso fue una preparación que le hicieron a él. Y no te quiero quitar la palabra, pero esa es la realidad, que aquí hubieron muchas cosas. Claro, también entre todo cabe la posibilidad que a Abascal lo amenazaron y le dijeron, si tú no dices lo que nosotros queremos que tú digas, pero al final Abascal no puede decir que esta gente le hicieron nada a este señor. Abascal no puede decir nada y no existe
ni un testigo. Es más, la propia víctima, y lo pongo entre comillas porque yo sé que estamos en la radio y nadie va a ver entre las comillas, pero ni él mismo dice que fueron ellos. Entonces, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el ADN? No hay ADN. El señor nunca se montó en el carro de este muchacho, de Otano. Pero no tanto eso, es otra cosa. O sea, la jueza, cuando le hablan del oficial Abascal, dice no. O sea, es como que el nombre de él no se puede, o sea, como que se habla solamente, el caso es de Lorenzo Fila y de Rafael Otano. O sea, el caso de Abascal, cuyo sigue trabajando para la policía, sigue afuera. No hubo un reprimand, no hubo nada en contra de él. O sea, que estuvo prácticamente en la escena donde pasó el incidente, donde él fue que ayudó a Fila a ponerlo en el carro. Ujú. O sea, esa persona, yo siendo policía, disculpen, yo siendo policía para la Hialeah, yo no estaría, no estaría, ¿cómo decirlo? No estaría como contento trabajando con esa persona. ¿Qué explicación tiene eso, abogado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu teoría? La teoría mía es fácil. Esto fue, ellos manipularon todo basado en la agenda que hay, en la política, en el clima, porque si ellos cometieron un secuestro, entonces el secuestro tiene que haber comenzado en la plaza. Y si ese señor ayudó a Orfila a ponerle las esposas, a revisarlo, a ponerlo en el carro, entonces él es parte del secuestro. Pero la razón que no lo arrestaron es porque eso es absurdo. Ninguno de los tres cometieron ningún secuestro. Esa es la realidad. Quiero regresar a lo que yo estaba diciendo anteriormente de mi experiencia cuando trabajaba yo full time como policía antes de la radio. Y mi punto que le estaba contando es que yo también, aparte de que del abogado me dijo, no, si mientes puedes regresar a tu trabajo porque tengo control sobre el caso y entiendo lo que pasó. Pero fue que el departamento de policía, tanto el jefe como el alcalde en ese entonces, se dejó también influenciar por unos activistas, ¿no? Que empezaron a alzar la voz en mi contra. Y yo hice todo lo que yo tenía que haber hecho. Y eso dejó, y después se aclaró todo y regresé a trabajar como policía, pero siempre me dejó ese cebuche amargo, ¿no? Sí. Como se dice en inglés, I was dragged through the mud. Tú sabes, como que ya una vez que tú tienes esa experiencia, ahí te das cuenta lo delicado y complicado que es esta profesión. Yo espero que ojalá, y yo compartí muy poco tiempo con tu hijo, con tu esposo, pero las veces que sí hablé con él y compartí con él, encontré que era una persona honesta. Incluso me sorprendió mucho al ver esto porque yo todavía sigo pensando de que él es incapaz de haber hecho las cosas de cual lo han condenado. Ojalá que se sepa la verdad, ojalá que ustedes tengan la razón y que si verdaderamente no tuvo nada que ver con esto, que sea exonerado y que vuelva a trabajar y que le devuelvan su trabajo como policía. No, y, yo te y quería perdón, decir. sí, diga López. No, yo te quería decir una cosa para que tú sepas, ya que tú tomaste la decisión ética de no mentir, de estar con la verdad, quiero que sepa todo el mundo, toda la audiencia, que a Otano y a Orfila le ofrecieron a los dos un cargo misdemeanor sin un minuto en la cárcel, sin condena, solo si entregaban el certificado de policía. Y Otano se hubiera ido para la cárcel. O sea, eso significa que simplemente no pudiese seguir trabajando, ejercer su trabajo como policía en el estado de la Florida, lo más probable en ningún otro estado, ya que una vez que tú entregues tu certificación. Correcto. Pero no estuviese preso. No estuviese preso. Y él, como él siempre me dijo a mí que él era inocente y que él no hizo nada de eso, ni inclusive tocó a ese señor nunca. Es más, las 2 semanas antes cuando lo arrestó, él lo transportó a la cárcel, pero eso era una felonía. Y ahí sí no tenía la discreción de soltarlo. Y él no lo maltrató. Él no le hizo nada a este señor. Entonces, él dijo, yo prefiero estar preso con mis principios que declararme culpable por un misdemeanor que no cometí solamente para evitar la posibilidad de caer preso. Y eso es lo que hace una persona honesta. Y eso es lo que hiciste tú, Enrique. Lo que hizo mi hijo.
Así que quería aclarar eso. No, Entonces lo que sí, para dejar claro, y esto sí se está viendo por YouTube, para aclarar ese punto, no solo por la radio. Entonces, también lo que yo, para que los que están mirando el programa sepan y que esto quede claro, y yo creo que usted lo explicó antes, ¿va a haber una apelación de este caso? Sí, no, ya yo presenté la notificación que vamos a apelar. Desafortunadamente, hasta que los transcriptos no lo preparen y nos los presenten, no podemos completar el breve legal que le tenemos que mandar al tercer distrito, que es la Corte de Apelación, para que ellos evalúen todo lo que pasó en el juicio y todos los errores. Bueno, yo espero que se aclare y que el oficial Otano sea puesto en libertad, porque aquí lo que le han formulado unos cargos que yo creo que hay gato encerrado, como decimos nosotros en nuestro español cubano. Y entonces a mí me concierne este caso porque tú pasaste por lo mismo como policía. Que no exactamente lo mismo, pero algo similar. Pero sí. algo similar. A mi hijo se le acusó de racista, que la razón por la cual mi hijo usó un arma de fuego en contra de este sujeto que era un afroamericano, recuerdo muy bien, y a ti te acusaban de racista, y después vinieron personas de afroamericanos de este país a defenderte y decir, si alguien no es racista, es el oficial Enrique Santos. Y Enrique estuvo suspendido por muchos meses y le querían obligar a que renunciara. Enrique, Así una que pregunta. Yo espero Sí. yo espero que el señor oficial Otano vuelva a patrullar las calles de Hialeah. Silmel, Una pregunta. Usted siendo policía, usted tiene unión, ¿verdad? hay unión, sí. Sí. ¿Dónde está la unión de la policía de Hialeah que nunca se le presentó a él? Él es miembro de la unión Sí, claro. y nunca hablaron con él. Nunca. Ni lo ayudaron en ninguna manera posible. ¿Por qué crees que fue eso? Yo no sé, yo le digo la verdad. Yo soy abogado de la Unión, de la FOP, de la Unión Fraternal, pero es de el Labor Council, que es del Estado. Hialeah tiene su propia Unión. Lo que sí sé es que nadie de esa unión hizo nada por ese muchacho, ni por Orfila. Y eso es muy, muy triste, porque para eso pagan su mensualidad, y ese muchacho que nunca tenía ningún precedente, ningún tipo de... Ese muchacho no tenía nada en el expediente de agresión, ni de no ser cortés con una persona. Entonces, esa gente no lo representaron, no hicieron nada por él. Me acuerdo un día que él me llama y me dice, estoy haciendo un video porque vamos a hacer... Él trabajaba para hacerle videos también para reclutar policías. Correcto. O sea, yo lo único que quiero decir, a ver, yo no estamos aquí solamente para, o sea, expresarnos. Yo solamente quiero que sepa que sin él la familia está decaída. No es por nada. O sea, no estamos iguales. Es algo que lo necesitamos. Le falta. Nos falta. O sea, él tiene el niño de 2 años. Su mamá, su papá. Yo lo necesito. O sea, él siempre para mí él fue una sonrisa. Yo hablaba con él todos los días. Es algo que fue un impacto para la familia. No es algo que, ok, ya cayó, bueno, no. Eso es algo que lo necesitamos. Damari, ¿con qué frecuencia hablas con Rafael? ¿Cómo está su ánimo? Yo sé que es difícil, tómate tu tiempo. Bueno, nosotros hablamos con él. Bueno, ella habla todos los días, a cada 2 horas. O sea, él tiene un tiempo para llamar, pero hablamos con él casi cada 2 horas. Tere, Sí, hablando de la hermandad esa de la policía, Enriquito siempre me dijo que la policía era una sola familia. Y yo estaba en esa burbuja de que realmente era una sola familia, porque fue lo que él me inculcó durante los 6 años que él tenía. Al pasar esto, veo que esa burbuja no existe. A nosotros nadie nos ha apoyado, ni nadie nos ha dicho cómo está Rafael, qué les hace falta, aunque tenemos apoyo familiar, tengo apoyo de mis jefes,
Damari igual, la familia está unida. Pero yo hoy en día digo que mi hijo por 7 años luchó, batalló en las calles, cuidando las calles de Hialeah. Y yo sé que si lo hubieran llamado, un ejemplo, de Pembroke Pines, Enriquito iba a ir. Pero ahora yo digo, ¿dónde está la comunidad y los jefes de Enriquito que no pudieron decir, Teresa y Rafael, que es mi esposo, vamos a tener una reunión, mira lo que pasó? Porque yo pienso que mi hijo nunca tuvo una indisciplina. Al no tener una indisciplina, ¿por qué ellos no contactaron su familia? Mira, está pasando esto, va a pasar esto, él hizo algo malo. No, que nosotros estamos en todo esto por 1 año y algo, primera vez. Estamos en un país que usted sabe que nosotros somos inmigrantes y estamos luchando día a día con esto. Gracias a López, al abogado de nosotros y bueno, los otros abogados, que ha sido el que nos ha apoyado. Para mí López, le voy a decir una cosa, es nuestra familia, es nuestro abogado y fue el jefe de Enriquito de la policía de Hialeah. Y no sé, y yo estoy completamente segura que usted va al departamento de Hialeah y los compañeros de mi hijo no tienen nada que decir, no sé, grotesco de mi hijo. Ningún oficial de Hialeah me ha hablado mal de él. Inclusive, Enrique, lo último que voy a decir es que yo nunca he visto esto siendo abogado 14 años. El Departamento de Correcciones, aún después que condenaron a Rafael, pidieron que no se le diera ni un día en la prisión. Después que ellos dieron una evaluación de todo y hablaron con todas las personas, los vecinos, con Rafael y analizaron el caso, ellos pidieron que le dieran probatoria, no prisión, para un cargo de secuestro. Fue la recomendación del Departamento Correccional. Obviamente la jueza no la tomó. Para finalizar, Tere, si se da lo que están buscando, que Enrique sea exonerado, y si le devuelven su placa para trabajar como policía en Hialeah, ¿te gustaría que él continuara? ¿Se buscara otra carrera? Me gustaría que él continuara porque esa es ha sido todo el sueño de su vida, fue ser policía. Pero en este caso, yo se lo dejo a él, que él decida su futuro, que él decida su destino. De todas maneras, él tiene el apoyo de la familia, como yo lo apoyé cuando él me dijo, mamá, quiero ser policía, que le pagamos su carrera. Nosotros le pagamos su carrera, no fue que nadie nos las pagó, nosotros le pagamos las carreras. Y él sabe que nosotros, la familia, siempre va a tener el apoyo de él. Nosotros, antes de culminar, nosotros tuvimos un diciembre muy triste porque tuvimos 42 días sin hablar con Enriquito. Nosotros no tuvimos un 24 de diciembre, nosotros no tuvimos un 31 de diciembre, porque a Enriquito le quitaron como las llamadas. Nosotros no supimos de Enriquito en diciembre. Yo entiendo de que los policías tienen que estar alejados de la población de normal. La población normal, pero yo entiendo otra cosa, de que tú lo tienes que tener alejado, como él estaba en una cárcel de esa de castigo y todo eso, yo lo entiendo, pero tú no le puedes quitar el derecho de hacerle una llamada un 24 de diciembre, un 31 de diciembre a la familia, porque mi hijo no estaba castigado. El hecho de que te tengan alejado no es que te tengan castigo. Mi hijo perdió casi 20 libras. Estamos viendo aquí lo que se está viendo a nivel de toda la nación, y perdón, donde el delincuente le están dando más derechos que a los oficiales de policía. Es lamentable lo que está pasando y esto es un ejemplo, creo yo.
Y yo no solamente estoy abogando por Rafael, por mi hijo, yo estoy abogando por todas las madres de los policías, hasta de tu mamá, porque tú en cierto modo a ti te van a llamar y tú no vas a decir que no. Esto no puede seguir pasando. Esto que pasó con mi hijo no puede pasar. Un juicio en corte manipulado, un juicio que estábamos esperando el futuro de mi hijo y las personas que le estaban dando el futuro de mi hijo, sentíamos la risa nosotros afuera allí. ¿Cómo tú te vas a estar riendo cuando tú tienes el futuro de un joven que quería ser sargento, que mi hijo lo iba a hacer? Que es un padre de familia, que es un niño de bien, un niño que vacaciona no solo con la familia completa, y tú riéndote. Y nosotros oyendo eso. Yo no entiendo cómo. El jurado estaba riéndose a carcajadas mientras deliberaban. Eran unas risas. ¿Por qué se reían, tú crees? Yo no sé. Eso no lo va a saber nadie nunca, pero yo pienso que en un caso, cuando tú estás determinando el futuro de una persona, se debería tomar con mucha más seriedad. Correcto. Es un peso inmenso. Le quiero dar las gracias, Tere, Damari. Sé que están viviendo una pesadilla. Ojalá que se haga justicia. Y lo que están diciendo ustedes es que ha habido una injusticia. Correcto. Y ojalá que se rectifique. Correcto. Gracias por su tiempo. Gracias. Siempre. Aquí estamos conectados. Están bienvenidos para irnos explicando todo el proceso. López, te pido por favor y mantengamos el contacto para darle seguimiento a todo lo que ha pasado en este caso y el desarrollo de lo que va a suceder también. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por participar.